Hola, le doy la bienvenida a la cuarta y última unidad de este tutorial, en donde nos enfocaremos en el tema de la migración calificada. Para comprender mejor este tema es necesario que compartamos algunos conceptos. Primero que nada debemos definir qué se entiende por migración calificada. A pesar de que no existe una definición universal en términos de empleo, un migrante calificado puede definirse por su nivel de educación, generalmente de nivel terciario o superior. Por su ocupación, especialmente cuando se relaciona con sectores de actividad de alto valor agregado y alta productividad. Y por su experiencia. Teniendo esto claro, podremos entender nuestro siguiente término: fuga de cerebros. Este término consiste en la migración permanente o en el largo plazo de las y los trabajadores calificados, lo cual trae efectos negativos en el desarrollo económico y social de los países de origen, ya que saca del mercado interno a aquellos que tendrían una importancia crítica para el funcionamiento de la economía y de los servicios sociales básicos, para promover el desarrollo socioeconómico. Hay quienes argumentan que el término fuga de cerebros es excesivamente negativo, ya que sugiere que las personas que permanecen en el país tienen menos destrezas y capacidades, ante lo cual se planteó el término desperdicio de cerebros. Existen otros términos importantes por conocer, como la ganancia o circulación de cerebros. Estos términos describen los contactos sociales y la experiencia obtenida por las personas expatriadas al trabajar o estudiar en un país extranjero. Como podemos notar, este es más bien un término positivo, lo cual sugiere que los patrones migratorios se tornan crecientemente complejos y los flujos dejan de ser unidireccionales o completamente negativos. Pero avance a la siguiente pantalla y profundicemos más sobre estos temas. El tema de la migración calificada en América Latina presenta algunas dificultades en relación con su cuantificación. Actualmente se puede identificar a las y los migrantes calificados y sus características sociodemográficas a partir de los censos nacionales de población. Sin embargo, no es posible diferenciar a las y los migrantes permanentes de los transitorios. Ni tampoco saber si el grado de calificación fue obtenido en el país de origen o en el país de destino. En general, se sabe que cerca del 10% de la mano de obra calificada y altamente calificada de los países en desarrollo vive en América del Norte o en Europa. En el caso de América Latina, la migración calificada ha estado activa desde hace más de 4 décadas. En el gráfico en pantalla podemos notar que la proporción de trabajadores calificados que migran es menor en los países centroamericanos y México con respecto a los países del Caribe. Mientras que la migración de personas con educación superior en los países centroamericanos y México oscila entre el 10 y el 20%, más del 80% de la población que tiene un grado de educación superior en Haití, Jamaica, Grenada, Guyana y otros trabaja al exterior. ¿Por qué es más alta la propensión a la migración calificada en el Caribe? Esto se da por factores históricos o estructurales, así como por las limitadas oportunidades que existen en esta región. Sin embargo, se trata sobre todo de migración temporal, ya que el proyecto migratorio coexiste con un fuerte deseo de retornar al país de origen. En el caso del resto de América Latina, la migración calificada se encuentra motivada por diversas problemáticas como la baja disponibilidad de recursos humanos calificados y la subutilización, inactividad involuntaria o subempleo de estos recursos. Finalmente, antes de concluir este resumen sobre distintos aspectos de la migración calificada, es importante dejar claro que el hecho de que exista migración calificada no indica que automáticamente este recurso humano será aprovechado en los mercados laborales de destino. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, más de 1.3 millones de inmigrantes calificados se encuentran desempleados o en cargos de menor calificación como lavaplatos, taxistas y otros. ¿Qué consecuencias tiene la migración calificada en el desarrollo de sus países de origen? Avance a la siguiente pantalla y descúbralo. La migración calificada tiene consecuencias potenciales positivas y negativas para los países de origen. Entre los efectos positivos está la disponibilidad de oportunidades laborales, que muchas veces no poseen en sus países de origen. El influjo de remesas. La transferencia de tecnologías, conocimientos e inversión. Y la integración a los mercados mundiales. Mientras que algunos efectos negativos podrían ser la reducción neta en el volumen del capital humano. La pérdida significativa de inversión en educación subsidiada, ya que los países de origen estarían pagando por una educación que rendirá frutos en otro país. La disminución en la calidad de servicios educativos y de salud. Y la disminución de ingresos fiscales.
Aunque la migración calificada puede acarrear consecuencias positivas y negativas, existen varias políticas que pueden adoptarse para reforzar los impactos positivos y atenuar los negativos. Avance a la siguiente pantalla para que las conozca. ¿Qué pueden hacer los países de origen para disminuir la migración calificada o fomentar el retorno? En primer lugar, fomentar el crecimiento económico y social del país, ya que esto disminuye la brecha de los ingresos entre los países de origen y los países de destino. Además, tomando en cuenta que a menudo los problemas en la calidad de vida y las condiciones laborales son las que fomentan la insatisfacción y la emigración, resulta importante identificar tales elementos y desarrollar estrategias integrales para abordarlos. En otras palabras, brindar más empoderamiento en los lugares de trabajo, ofrecer salarios más competitivos, mejorar las condiciones de vivienda, las prestaciones y las posibilidades de carrera, entre otros. En el caso del retorno de la mano de obra calificada, los incentivos pueden variar de acuerdo con las motivaciones específicas del retorno. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que mejorar las oportunidades de inversión puede resultar más indicado para las personas que regresan a hacer negocios que para las personas que ejercen la medicina. En fin, no existe una política única para abordar los desafíos de la migración calificada y para fomentar el retorno. Sin embargo, en términos generales, las políticas deben buscar que las personas tengan mejores condiciones de vida, y en el caso del retorno, que las y los migrantes puedan reincorporarse al mercado laboral o emprender su propio proyecto a su regreso, de forma que éste coincida tanto como sea posible con los objetivos nacionales de desarrollo. Ahora avance a la siguiente pantalla para realizar una actividad antes de concluir el curso. ¡Felicidades! Ya casi concluimos este módulo de aprendizaje. Pero antes, ¿por qué no le ayuda a Antonio a enviar sus remesas de forma segura y a bajo costo? Lea las siguientes afirmaciones. Hemos llegado al final de este módulo sobre la contribución de las personas migrantes al desarrollo de los países de origen. Además de felicitarle, queremos repasar con usted los aspectos más importantes vistos en esta capacitación. En primer lugar, y con respecto a las diásporas, comprendió que pueden ser aliadas clave para el desarrollo, si se les involucra adecuadamente y si tienen el respaldo de políticas y estructuras que faciliten sus actividades de desarrollo. Además, conoció las medidas establecidas con el fin de fomentar o apoyar el papel de las diásporas. Estas son: mapeo de la condición socioeconómica, intereses y capacidades de las personas migrantes, medidas para llegar a las poblaciones en diáspora y establecer confianza con el gobierno, y movilización de actores clave. Por otro lado, conoció que las remesas son fondos privados que pueden aprovecharse en pro del desarrollo, pero que también se deben tomar en cuenta los efectos negativos potenciales de las remesas para mitigarlos. Finalmente, comprendió el fenómeno de la migración calificada y sus posibles consecuencias positivas y negativas. Y conoció distintas opciones de política para abordar los desafíos de la migración calificada. Por ejemplo, las políticas dirigidas a la mejora de las condiciones laborales en el país de origen. Como vio, el tema, además de importante, es muy extenso, por lo que le invitamos a seguir investigando al respecto y, por supuesto, a conocer otros temas en los siguientes módulos de aprendizaje. ¡Hasta pronto!